bueno, como consultora me encuentro con muchísimos casos, por no decir todos, en el que el acoso laboral está conjuntamente con el acoso sexual explicitado, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces en empresas cuesta mucho de explicar. Hoy precisamente le decía a Guillem que una empresa en concreto habíamos mantenido muchísimas conversaciones, yo explicándole, oye, mira, tienes que tener un protocolo específico porque así lo marca el artículo 48 de la Ley de Igualdad, arbitrando procedimientos específicos, como bien ha explicado Guillem, ¿no? Al final, bueno, también es una frase de Guillem, donde hay patrón no manda marinero, es decir, yo trabajo para este cliente y traslado las informaciones que él me pide al plan de igualdad. Es decir, no hago referencia en ningún momento al protocolo de acoso sexual, a pesar de que yo le he dicho muchísimas veces que esto es materia obligada y tiene que arbitrar procedimientos específicos. Esta persona me dice, yo tengo el acoso laboral y sexual conjunto en clave de grupo y no puedo trabajar en ello. Bueno, una vez llega este material, el plan de igualdad, a la RLT, es decir, a la comisión negociadora, los asesores de comisiones le explicitan punto por punto cuáles son los puntos del plan de igualdad que no están correctos y le dicen, no puede ser que el acoso laboral esté explicitado junto con el acoso sexual. Es decir, finalmente, después de muchísimas recomendaciones, muchísimas conversaciones, el cliente me dice, pues yo no tenía problema, yo sé que esto es así, pero al tenerlo en clave de grupo, es decir, nos encontramos con este, entre comillas, problema durante la gestión del proceso de igualdad, porque las empresas no tienen la información suficiente o su servicio de prevención ya una los dos protocolos. Es importante, como decía Guillem, básicamente arbitrar procedimientos específicos, distribuir esa información a los y las trabajadoras, porque es imprescindible que esa información llegue, si no, es como si no estuviéramos haciendo nada. Es decir, la ley nos va a decir, bueno, bien, tú lo tienes, pero si no lo conoce tu plantilla, ¿a dónde vamos? ¿De qué recursos dispone y sabe la trabajadora o el trabajador cómo arbitrarlos, ¿no? Cómo llevarlos a cabo, ¿no? Y importantísimo también, como decía, el canal de denuncias. Importantísimo que se establezca un canal de denuncias específico. Luego, cuando termine esta breve presentación, os haré un recorrido por el protocolo de acoso modelo con el que trabajamos en Igualia y que vamos actualizando de manera continuada siempre que lo requiera y podréis ver un poquito cómo se establece. Mientras tanto, el objetivo general es el de definir el marco de actuación ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo con la finalidad de erradicar este tipo de conductas. Obviamente, identificar claramente cuáles son los objetivos del protocolo sustentados con acciones mensurables y evaluables para poder hacer un seguimiento. Como bien decía, se trata de iniciar un proceso de investigación, por tanto tienen que ser acciones constatables y evaluables, si no, pues obviamente sería algo subjetivo. En cuanto a los elementos claves de un protocolo de prevención de acoso, su ámbito de aplicación, todas las personas trabajadoras de la empresa en su entorno laboral. Los límites del entorno laboral no están determinados ni por el lugar de trabajo físico, ni por la jornada laboral, ni por la forma de vinculación jurídica con la empresa. Ese ejemplo de esa cena de empresa nos ponía sobre aviso de que no se circunscribe únicamente al entorno laboral o al lugar de trabajo específico. Definiciones. Se recomienda definir en el protocolo las tipologías de acoso para poder visibilizar en cualquier momento una posible situación. Principios y garantías. Se recomienda que el protocolo contenga un apartado de principios y garantías al fin de dar confianza a la plantilla. Muchas veces se nos presenta el caso de, también hay reticencias en cuanto, oye, si yo ya tengo un canal de compliance, ¿cómo voy yo ya tengo esto, yo no quiero especificar, tener un canal específico de denuncias? Yo como trabajadora pienso, si no tengo un canal específico de denuncias, ¿cómo me voy a sentir segura a la hora de denunciar una situación de estas características, ¿no? Derechos y obligaciones de la dirección, la representación legal de las personas trabajadoras y las personas trabajadoras. Se recomienda incorporar en el protocolo las obligaciones legales impuestas a la empresa, los derechos y obligaciones por parte de las personas trabajadoras y la participación de la representación legal de las personas trabajadoras. Prevención, declaración de la empresa. En el ámbito de la prevención debemos poner el énfasis en las actuaciones proactivas. Se trata de actuar antes de la existencia de un caso de acoso sexual o por razón de sexo. Es decir, todo esto se trabaja a través de las medidas de acción positiva del plan de igualdad. Es decir, en él estableceremos estas medidas que deberemos cumplir porque las hemos negociado, las hemos pactado, las hemos firmado y nos obligan a llevarlas a cabo. Para alcanzarlo nos obliga el hecho de firmarlas, es decir, el hecho de firmar ese plan de igualdad nos da ciertas obligaciones. Para alcanzarlo será necesario definir y poner en marcha acciones diversas.
La investigación busca un determinado nivel de conocimientos, se basa en una estrategia y en el caso de acoso sexual o laboral debe ser una combinación de distintas tipologías de investigación. Tipos de investigación. Investigación documental, de campo, exploratoria, descriptiva y explicativa. Características de una investigación. Se han de recoger conocimientos o datos de fuentes primarias y se han de sistematizar para el logro de nuevos conocimientos, descubrimiento de principios generales. Se ha de planear meticulosamente la metodología a utilizar. Se han de recoger, analizar y registrar los datos obtenidos. Como decíamos, ha de ser objetiva. Los datos obtenidos se han de registrar y expresar mediante un informe o documento de investigación. Para que la investigación sea fiable y pueda aprovecharse al máximo, ha de estar planificada. Objetivos establecidos, formas de recolección y elaboración de datos, realización del informe. Documentos de recolección de datos que correspondan a los criterios de validez, confiabilidad y discriminación. Original, conocimientos que no se poseen o que es necesario verificar. Ha de ser objetiva, se ha de disponer del tiempo necesario para realizarlo, sin apremios, sin prisas ni precipitaciones, y los resultados, como decíamos, deben ser comprobables y verificables. Etapas de la investigación documental. Recepción de una denuncia oral o escrita, que se ha de convertir en un escrito de denuncia. Análisis en profundidad del escrito de denuncia. Entendimiento y descripción de la denuncia, claves en base a las que la víctima está interpretando su situación como acoso. Estudio de las posibles pruebas documentales aportadas, correos electrónicos, circulares internas, mensajes de texto o de voz, informes sobre su situación médica. Esto es muy importante, es decir, todas las comunicaciones que nos permitan llegar a conclusiones las tenemos que recolectar, tenemos que preguntar a los contactos de la supuesta acosada, del supuesto acosado, del supuesto acosador, de la supuesta acosadora. ¿Cuál va a ser la metodología de investigación después de la investigación documental? Como decíamos, identificar posibles testigos o personas que pueden aportar datos, información importante a quienes se realizará una entrevista. Establecimiento del orden de realización de las entrevistas y el intervalo de tiempo entre una y otra entrevista. Usualmente, la primera entrevista suele ser la de la persona que denuncia el acoso y la última la de la persona que es denunciada. ¿Cuál va a ser la metodología de investigación después de la investigación documental? Se recomienda realizar las entrevistas de forma abierta, sin guiones preestablecido, aunque sí que es conveniente tener identificada una estrategia, obviamente, a seguir y unos puntos a abordar. Análisis y estudio de las entrevistas y pruebas aportadas. Se puede solicitar posteriormente más documentación, aclaraciones y nuevas entrevistas. Información en relación con el contexto y en relación con el suceso. Se trata de recabar información sobre el contexto en el que se está produciendo la situación de acoso, es decir, organigrama de la empresa, lugar que en el organigrama ocupan acosados y acosadores, posibles cambios radicales de comportamiento de la persona presuntamente acosada, sus posibles bajas, su rendimiento actual, sus posibles quejas respecto al comportamiento de sus superiores o el de sus compañeros, situación de marginación de dicha persona, comportamientos incorrectos o fuera de tono respecto a esta persona. Y me voy a centrar también en este procedimiento de, el protocolo de acoso también en concreto. Voy a ser muy breve, dado el tiempo que ya tenemos, pero aquí podéis ver cómo estructuramos ese protocolo de acoso, ¿vale? Es decir, se trata de facilitar información y orientaciones para conocer y entender qué es el acoso sexual y qué es el acoso por razón de sexo, cómo prevenirlo y cuáles son las vías efectivas para la protección y respuesta en el marco de la empresa. El alcance, como bien hemos dicho, no se ciñe, no se circunscribe tan solo a las personas que tenemos contratadas, sino personal de la empresa, personas proveedoras, clientela, personas en formación, estudiantes, personal en prácticas, trainership, consultores y consultoras, y otros contactos profesionales que se desarrollen en todo lugar de trabajo y momento en el cual las personas se encuentren por motivos profesionales y laborales. Es decir, este protocolo nos da un marco en el que vamos a poder actuar y nos va a decir cómo realizar estas actuaciones. Desde una declaración institucional en la que la dirección se compromete a erradicar todo tipo de acoso sexual y o por razón de sexo, a decir que obviamente no va a tolerar ningún tipo de conducta que tenga que ver con él. Esta declaración institucional, volvemos a lo mismo, ha de ser difundida. Si no tenemos una difusión de estos procedimientos, es como agua de borrajas. No estamos realizando nada, en realidad. Estamos trabajando de manera interna, pero no podemos dar los recursos a nuestra plantilla para poder establecer procedimientos, para poder empezar a denunciar. Información y formación, protocolo de actuación ante una situación de acoso sexual y o por razón de sexo,
seguimiento del protocolo de actuación ante una situación de acoso sexual y o por razón de sexo. En el caso de información e información, pues tendremos definición y ejemplos de acoso sexual y acoso por razón de sexo dentro de este protocolo, tipos de acoso sexual y o por razón de sexo y responsabilidades, derechos y obligaciones. Estas responsabilidades, derechos y obligaciones están directamente relacionadas con dirección y mandos intermedios, representación de la plantilla, de las personas trabajadoras y personal interno y externo. En principio, al final, lo que tenemos que tener claro es decir, que se tiene que tratar como puntos importantes de una investigación completamente objetiva. De ahí la necesidad también de que ese peritaje sea externo a la compañía. Es decir, no podemos poner a un mando intermedio, a un manager, a arbitrar este tipo de procedimientos, porque entonces, bueno, la víctima, la supuesta víctima, se sentiría desamparada, ¿no? Es decir, y volvemos a lo mismo, protocolo específico, canal de denuncias y difusión. Es imprescindible que con todo ello contemos y, como decía Guillem, más allá de que nuestra empresa tenga más de 50 trabajadoras o trabajadores en plantilla, toda empresa debe tener este protocolo, su canal específico de denuncias y difundirlo entre su plantilla.